Permítanme comenzar con una anécdota personal. Como saben, Yacuría, uno de los centros de su pensamiento es la realidad histórica. Yo lo provocaba, podía hacerlo porque éramos cercanos, yo lo provocaba diciéndole que quizás sabía mucho de realidad, pero que de historia no sabía absolutamente nada o casi nada. Esto viene a cuento porque solía decirnos en clase que la filosofía suele servir para todo, pero no sirve para nada. Para él la filosofía era la disciplina más importante del conocimiento humano. Le hacía esa concesión también a las matemáticas porque ordenan el pensamiento y ayudan o proporcionan un método para acercarse a la realidad sin desvirtuarla, evitando las ideologizaciones y las idealizaciones. El pensamiento de Ignacio Yacuría es importante porque nos enseña cómo aproximarnos a esa realidad histórica y cómo tratarla y cómo manejarla. Por esa razón hay que estudiarlo. Sin embargo, esa aproximación a la realidad, esa forma de entender la realidad, tiene que traducirse después en poner a producir esa realidad histórica, esa estructura dinámica de la realidad de la que él habla. En ese sentido, él solía decirnos que primero había que estudiar filosofía y después había que estudiar economía, sociología, historia, lo que cada uno quisiera, porque era la filosofía, tal como él la entendía, la que iba a orientar a la aproximación a esa realidad desde la sociología, desde la economía, desde la historia, desde la psicología, etc. En ese sentido, yo por eso estudié historia en buena medida, porque primero estudié filosofía con él y después vi que había que estudiar historia para juntar realidad e historia. Y de hecho, cuando escribo, cuando enseño, suelo tener detrás el pensamiento suyo y de alguna manera también el pensamiento sobre la historia de Zubiri. Y por eso es importante, no simplemente para repetirlo, hay que conocerlo bien, hay que conocer sobre todo ese concepto de estructura dinámica de la realidad. Eso hay que manejarlo bien y para eso hay que ir a Zubiri y hay que ir a los grandes filósofos con los que dialogan y a partir de los cuales parten. Pero eso después hay que utilizarlo para efectivamente entender la realidad en su dinamismo, en su estructura y para proponer soluciones a las crisis por las que pasa esta realidad humana en la que nos encontramos.